Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y si es tu primera vez por acá, bienvenido a mi humilde morada digital. Y este canal es un espacio para, bueno, ya lo irás descubriendo a medida que avanzamos. Pero te aseguro que hoy, la cosa pinta genial. Hoy, amigos míos, tenemos algo especial entre manos. El título ya les da una pista, ¿verdad? The Met reunidos, noche mágica con amigos, actores, reencuentro épico. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en una noche inolvidable, una noche llena de risas, recuerdos, anécdotas y por supuesto muchísimo cariño. Les voy a contar todo sobre una reunión épica que tuve con algunos de mis amigos actores, una noche mágica que atesoraré por siempre. Y antes de que empecemos, y como siempre, quiero pedirles un favorcito. Si les gusta el contenido del canal, si les gusta lo que ven, si se sienten identificados con este ambiente de buena vibra, no duden en suscribirse. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Activen la campanita también. Así YouTube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Y sin más preámbulos, vamos a ello. Todo comenzó hace unas semanas. El calendario marcaba la fecha y yo sentí la necesidad, la urgencia, de juntarnos. De revivir viejas glorias, de reír hasta que nos dolieran las mejillas, de compartir un poquito de nuestras vidas, de apoyarnos, de simplemente estar. La vida, amigos, a veces nos arrastra en un torbellino de compromisos, proyectos y responsabilidades. Y en medio de ese caos, es fácil que los lazos se diluyan, que las llamadas se espacien y que los encuentros se pospongan indefinidamente. Pero hay algo en la amistad verdadera, en la conexión profunda con aquellos que han compartido el camino, que te empuja a buscar esos momentos, a rescatar esos espacios. Así que un día, mientras revisaba mi agenda, me detuve. ¿Cuándo fue la última vez que nos reunimos? ¿Cuándo fue la última vez que sentí esa chispa, esa energía que solo ellos pueden generar? Y la respuesta, para mi sorpresa, fue, hace demasiado tiempo. Así que, sin dudarlo, tomé mi teléfono y empecé a marcar. Llamé a algunos de mis amigos actores más queridos, aquellos con los que he compartido escenarios, sets de rodaje, camerinos, aquellos con los que la conexión es especial, única. Hablo de esos compañeros de viaje que no solo comparten la misma profesión, sino también la misma pasión, las mismas frustraciones y, sobre todo, el mismo amor por el arte de la actuación. Con ellos las horas se desvanecen, las risas son contagiosas y el silencio se convierte en una conversación en sí mismo. La idea era sencilla, una cena, en un ambiente relajado, sin formalidades, sin presiones. Solo nosotros, la comida, las risas y por supuesto muchas historias. Nada de eventos sofisticados, nada de discursos preparados. Solo un espacio para ser nosotros mismos, para despojarnos de las máscaras que a veces la vida nos obliga a usar y para conectar de manera genuina. La emoción era palpable desde el momento en que empezamos a organizar la noche. Cada uno de nosotros tenía compromisos, agendas apretadas, pero todos hicimos lo imposible para cuadrar los horarios. Y vaya que valió la pena. Recuerdo que el lugar fue, wow. Elegimos un restaurante con un ambiente acogedor, con luces cálidas, música suave y una terraza con una vista espectacular. Perfecto para la ocasión. La elección del lugar no fue algo al azar. Quería un espacio que contribuyera a crear la atmósfera adecuada, un lugar que nos permitiera relajarnos, disfrutar y, sobre todo, sentirnos cómodos. La llegada fue un festival de abrazos, de besos, de gritos de alegría. ¡Qué gusto verlos! Y es que a veces con el ritmo frenético de nuestras vidas, es complicado encontrar tiempo para estar juntos. Pero cuando nos vemos, es como si el tiempo no hubiera pasado. La química sigue intacta, las bromas siguen funcionando, los códigos secretos, todos siguen vigentes. Es increíble cómo la conexión puede permanecer inalterada, incluso después de meses o años sin vernos. Es como si una parte de nosotros se mantuviera en pausa, esperando el reencuentro para volver a la vida. Entre los presentes estaban cada uno de ellos con su personalidad única, con sus historias increíbles, con su talento desbordante. Y todos juntos éramos un torbellino de energía, de creatividad, de buen rollo. Fue una constelación de estrellas reunidas, cada una brillando con su propia luz, pero unidas por un mismo firmamento, la pasión por la actuación.
Con su inagotable sentido del humor y su capacidad para convertir cualquier situación en una comedia. Siempre con su mirada profunda y su sensibilidad a flor de piel, capaz de emocionarnos con una sola palabra. Con su energía arrolladora y su espíritu aventurero, siempre dispuesto a asumir nuevos retos. Con su elegancia innata y su profesionalismo impecable, un ejemplo a seguir. Y por supuesto con su carisma arrollador y su capacidad para conectar con el público de manera instantánea. La noche fue un despliegue de anécdotas. Revivimos momentos memorables de nuestras carreras. Contamos chistes, reímos a carcajadas, recordamos los momentos más difíciles y los más gloriosos. Hablamos de proyectos pasados, presentes y futuros. Nos dimos ánimos, nos apoyamos, nos inspiramos mutuamente. La conversación fluyó sin parar. Fue como abrir un álbum de recuerdos, cada página un nuevo capítulo de nuestras vidas, cada imagen un momento compartido. Recuerdo, por ejemplo, cuando... Y vaya risas que nos echamos. Esa anécdota en particular, fue un festival de carcajadas. Recordar los detalles, las expresiones, los momentos clave nos transportó de nuevo a ese instante, a ese set de rodaje, a ese escenario. Y las risas, como siempre, fueron la mejor medicina. También hablamos sobre los desafíos de la profesión. Sobre las alegrías, las frustraciones, los altibajos. Nos dimos consejos, nos compartimos experiencias, nos recordamos la importancia de perseverar, de seguir luchando por nuestros sueños. El mundo de la actuación es duro, lo sabemos. Hay mucha competencia, mucha incertidumbre. Es un camino lleno de obstáculos, de rechazos, de momentos de duda. Pero juntos nos sentimos más fuertes, más resilientes, más capaces de afrontar cualquier reto. Porque saber que no estás solo, que hay otros que comprenden tus luchas, que han pasado por lo mismo, es un gran consuelo. Y por supuesto, no podía faltar la comida. Deliciosa. Compartimos platos, probamos nuevos sabores, brindamos por la amistad, por la salud, por la felicidad. El vino fluyó, las copas chocaron, y la alegría inundó cada rincón del restaurante. La gastronomía, como siempre, fue un elemento clave para crear ese ambiente de celebración. Compartir la mesa, probar diferentes platos, brindar por la vida y por la amistad. Es un ritual que nos une y nos llena de alegría. Pero lo más bonito de la noche, lo que más me llegó al corazón, fue la complicidad. La mirada cómplice, el abrazo sincero, la palabra de aliento. Saber que a pesar de la distancia, de los compromisos, de las diferencias, siempre estaremos ahí el uno para el otro. Que somos una familia, una tribu. Y eso, amigos, es invaluable. Es ese sentido de pertenencia, esa conexión profunda que trasciende el tiempo y el espacio. Saber que pase lo que pase, siempre tendrás un hombro en quien apoyarte, una mano que te levante, un corazón que te entienda. La noche se alargó, la conversación no cesó. La despedida fue agridulce. Por un lado, la tristeza de saber que pronto nos separaríamos. Por otro lado, la alegría de haber vivido una noche mágica, inolvidable, llena de amor y amistad. Prometimos repetir, prometimos mantener el contacto, prometimos apoyarnos siempre. Y estoy seguro de que así será. Porque aunque la vida nos separe en ocasiones, el vínculo que nos une es más fuerte que cualquier distancia. Así que, para resumir, esta noche fue una celebración de la amistad, del talento, de la vida. Una noche en la que recargamos energías, en la que nos dimos ánimo, en la que nos recordamos la importancia de seguir nuestros sueños. Una noche que me hizo sentir agradecido por tener a estos amigos maravillosos en mi vida. Una noche que sin duda, quedará grabada en mi memoria para siempre. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que se hayan sentido inspirados, que hayan sonreído, que se hayan emocionado. Espero sobre todo que hayan disfrutado de esta pequeña ventana a mi vida, a mis amigos, a mis pasiones. Quería compartir esta experiencia con ustedes, porque creo que es importante celebrar la amistad, el amor y la conexión humana. Y espero que al ver este vídeo se sientan inspirados a buscar y a valorar a sus propios amigos, a aquellos que los hacen sentir vivos, que los apoyan en sus sueños y que los acompañan en el camino. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Me encanta saber que están ahí, del otro lado de la pantalla, compartiendo este espacio conmigo. Me llena de alegría saber que formamos parte de una comunidad.
Su apoyo, sus comentarios, sus likes son lo que me motiva a seguir creando contenido, a seguir compartiendo mis experiencias y a seguir conectando con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué les pareció el vídeo. ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Les gustaría que compartiera más anécdotas sobre mis amigos actores? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Me interesa mucho saber qué les emocionó, qué les inspiró y qué les hizo sonreír. Y antes de que se vayan, no olviden, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Espero que se unan a esta comunidad, que se sientan parte de este espacio y que disfruten de cada vídeo que subo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Asterisco asterisco un PQ. Eño extra para enriquecer el vídeo asterisco asterisco. Asterisco 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 incorporar fotos o vídeos cortos asterisco asterisco a lo largo del vídeo, podrías intercalar fotos de la noche, de tus amigos, o incluso fragmentos de vídeos cortos que capturaron algunos momentos especiales. Esto le dará un toque más personal y visualmente atractivo al contenido. Asterisco 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 música de fondo asterisco asterisco utilizar música de fondo suave y emotiva que acompañe la narración, especialmente durante los momentos más sentimentales. La música puede crear la atmósfera perfecta para la historia. Asterisco 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 preguntas a tus amigos emoticono besos, si tienes la oportunidad, considera incluir pequeños fragmentos de vídeo donde le preguntes a tus amigos qué significó para ellos esa noche o qué recuerdos especiales tienen. Esto añadiría una dimensión más personal y auténtica al vídeo. Asterisco 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 promocionar otros vídeos asterisco asterisco al final del vídeo, puedes mencionar otros vídeos relacionados con tu vida personal o con la actuación, invitando a tus seguidores a explorar más contenido de tu canal. Asterisco 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 llamada a la acción más específica asterisco asterisco además de pedir likes y suscripciones, puedes hacer una llamada a la acción más específica, como por ejemplo, si te gustaría que hiciéramos una segunda parte de este vídeo, donde compartiéramos más anécdotas, deja un comentario diciendo quiero más. Asterisco 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 profundizar en la reflexión asterisco asterisco en lugar de solo contar la historia, puedes reflexionar sobre la importancia de la amistad en general. ¿Qué lecciones has aprendido de tus amigos? ¿Cómo te han ayudado a crecer? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere mantener sus amistades a pesar de las distancias y los compromisos? Al implementar estos detalles, el vídeo será aún más atractivo, emotivo y memorable para tu audiencia. Mucha suerte con tu vídeo.